Bueno, hermanos, después de la introducción al Nuevo Testamento, la introducción a los Evangelios, después de hablar de Hebreos, y el domingo pasado ya estuvimos en ese panorama de Mateo, hoy nos corresponde el panorama del Evangelio de Marcos, que es el segundo Evangelio. Marcos, el rey siervo. Y yo los invito a que busquen en sus Biblias, el cual es considerado, digamos, el pasaje bíblico de eje del mensaje del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra del Señor así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, una de las preguntas, y la pregunta para empezar, que se va a definir en el Evangelio de Marcos, o que quiere definir el escritor de Marcos, es: ¿qué clase de rey es Jesús? Y por lo menos cuando nosotros pensamos en la idea de servir, y como cristianos teniendo el entendimiento de servir, nos agrada la idea de servir a otros. A veces queremos hacerlo a nuestra forma, pero a la hora de que nos traten como siervos, o si quisiéramos utilizar una palabra quizás para nosotros denigrante, como sirvientes, yo creo que ahí sí la cosa cambia. Nos agrada la idea de poder servir voluntariamente, pero nos desagrada la idea de poder ser tratados como unos siervos. Sin embargo, el Hijo del Hombre, como lo expresa Marcos en el Evangelio, vino exactamente para eso, para ser un siervo y para ser tratado como un siervo sufriente, como lo que expresa claramente Isaías 53. Entonces, ¿por qué vino Jesús de esta manera? ¿Por qué vino Jesús como un siervo sufriente? Vino a ser rechazado, vino a ser pisoteado, vino a ser humillado. Porque no necesariamente nosotros necesitábamos un rey como el concepto que tenía el pueblo de Israel, que lo tenía desde por allá, desde Samuel 8, sino que nosotros necesitábamos la clase de rey que es Jesús, y es la clase del rey que vamos a ver aquí en el Evangelio de Marcos. Entonces, el Evangelio de Marcos revela o llega a enseñarnos quién es ese siervo sufriente, quién es ese rey sufriente. Entonces, este libro está destinado principalmente para que nosotros comprendamos quién es Jesús, qué clase de rey fue Jesús y cómo nosotros, como sus seguidores, como sus verdaderos discípulos, qué implica para nosotros seguir y servir nosotros a ese tipo de rey sufriente, de rey siervo. Ese es un panorama general por lo pronto del Evangelio de Marcos. El autor, como ustedes pueden imaginarse, es Marcos. ¿Quién era Marcos? Entonces, a diferencia de las epístolas, los evangelios no nombran a sus autores. Ustedes se han podido dar cuenta. Los evangelios no dicen, como las cartas, Pablo o el apóstol Pedro. Sin embargo, los padres de la iglesia afirmaron que, y de manera unánime, que Marcos escribió este segundo evangelio. Por ejemplo, hay un obispo de por allá del 140 después de Cristo llamado Papías, obispo de Hierópolis, que dijo lo siguiente: Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. No obstante, no fue en orden exacto que relató los dichos u obras de Cristo, ya que ni él oyó al Señor ni lo acompañó, pero sí acompañó a Pedro, quien organizó sus instrucciones de acuerdo a las necesidades de sus oyentes. Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno al escribir cada cosa tal cual como las recordó, y que tuvo un cuidado especial de no colocar nada ficticio en sus afirmaciones. Otro padre de la iglesia, llamado Justino Martín, 159 después de Cristo, se refirió al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Entonces, como se darán cuenta, Marcos o Juan Marcos, como era llamado, era cercano al apóstol Pedro, era cercano de alguna manera también al apóstol Pablo. Por lo menos nosotros vemos en Hechos capítulo 12, versículo 12, que después que
Pedro es liberado de la cárcel por el ángel, él llega a una casa de una tal María, la cual expresa la Biblia era la mamá de Marcos, también llamado Juan Marcos. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, también expresa que Bernabé y Juan Marcos eran primos. Y en Hechos, de los capítulos 12 al 15, vemos también expresado la relación o la cercanía que tenía Juan Marcos con el apóstol Pablo. Entonces vemos de dónde está la fuente, de donde toma su información o su inspiración el apóstol, Marcos para escribir el Evangelio. Entonces la tradición también, y es, digamos, un comentario solamente, la tradición histórica expresa que en el capítulo 14, versículo 51, donde hay un discípulo que sale corriendo y deja la ropa, algunos dicen que ese era Marcos, pero solo es un comentario. Entonces, Juan Marcos es el autor. Como vimos hace un momento, él se informa a través de la cercanía o de la amistad que tenía con el apóstol Pedro. Él, Marcos, no estuvo con el Señor, no anduvo con el Señor. La fecha de los eruditos evangélicos sugieren que el Evangelio de Marcos fue escrito entre el 50 y el 70, fecha antes de la destrucción del templo, que fue en el 70 después de Cristo. Entonces, aunque dicen que Lucas fue escrito antes de Hechos, Hechos fue escrito alrededor del 63 después de Cristo, entonces probablemente Marcos, como decimos que es el primer evangelio en ser escrito, probablemente haya sido escrito en el 50 y 60 después de Cristo, teniendo en cuenta que se supone, como decíamos, que Mateo y Lucas usaron el evangelio de Marcos para escribir ellos mismos. Esa es una teoría también, que dice, siendo Marcos el primer evangelio en ser escrito, hay una teoría que dice que tanto Mateo como Lucas utilizaron este evangelio para ellos poder organizar su mensaje. Pero encontré, a manera de comentario, encuentra uno muchas cosas ahí preparando una clase, porque esta es una teoría que se maneja mucho, ¿no? Pero encontré 8 razones que demuestran que quizás no fue así, pero solamente voy a mencionar 2. Entonces, ¿por qué Mateo siendo, y lo decía Adrián el domingo pasado, que obviamente de dónde fue la fuente de Mateo? Pues él anduvo con el Señor, Marcos no. Entonces, una posible razón para pensar de que no fue así es que siendo Mateo seguidor, cercano, discípulo, apóstol de Cristo, no tenía la necesidad de consultar otra fuente. Y otra razón, en Mateo y Lucas están de acuerdo en algunos pasajes entre ellos, entre sus evangelios, Mateo y Lucas, pero no concuerdan claramente con el evangelio de Marcos. Pero la única posición posible que quedaría fin al dilema es que los 3 fueron inspirados por el Espíritu Santo y es lo que la palabra del Señor nos dice y es lo que nosotros tenemos aquí, es lo que nosotros creemos. Entonces, eso es a manera también de comentar. Entonces, Lucas y Marcos fueron compañeros de Pablo. Lucas y Marcos fueron compañeros de Pablo. Entonces, Mateo, siendo discípulo, seguidor cercano del Señor, estuvo probablemente allá en Hechos 12:12, cuando Pedro fue liberado por el ángel en la cárcel. Entonces, había cercanía entre Juan Marcos, Lucas, que ustedes saben que Lucas y Marcos, más adelante vamos a ver el panorama de Lucas, que tampoco fue seguidor visible o cercano del Señor, sino que también escribe su evangelio de otras fuentes. La audiencia y el contexto, ya hemos estado viendo el autor, ya hemos estado viendo la fecha. La audiencia y el contexto histórico señala que el evangelio fue escrito a creyentes gentiles en la iglesia de Roma. Entonces Marcos sustenta esto, o podemos ver esto a través de las traducciones que hace Marcos en su evangelio, las traducciones de términos griegos a términos arameos y la presencia de muchas transcripciones griegas y palabras latinas. Eso nos hace entender que la audiencia de Marcos era una audiencia gentil que no tenía mucho conocimiento de estas costumbres judías. Y fue escrito entonces para un público romano o greco-romano. Y también lo podemos ver porque Marcos utiliza mucho el sistema
de Números, Romanos también. Y también Marcos explica o tiene la necesidad de explicar, si usted lo lee, solo 116 capítulos, Marcos tiene la necesidad de explicar algunas costumbres judías. Por lo menos en algún momento tiene que explicar por qué los judíos se lavaban las manos antes de comer. También tiene que explicar lo de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de Pascua. Después de eso, entonces, vamos a entrar ya en lo que es el mensaje de Marcos. El libro de Marcos nos lleva rápidamente de una acción a otra. Entonces notamos que hay una palabra muy usada algunas 47 veces en todo el Evangelio de Marcos, y es la palabra inmediatamente o enseguida. Entonces, comparado con otros evangelios, también Marcos no hace referencia a muchas parábolas como sí lo hace Mateo y Lucas. Entonces, eso nos da a ver que el Evangelio de Marcos es un evangelio que va muy rápido, tiene una intención de llevarnos rápido de una acción de otra. Entonces, se caracteriza por estar orientado más a lo que hizo Jesús en obras, en mostrar su poder, en mostrar su autoridad, en los milagros. Entonces, nosotros por lo menos nos damos cuenta que en Marcos 1:15 ya nos va mostrando cómo es la dinámica del evangelio. Dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y esto lo decía Juan el Bautista, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase y crean en el evangelio. Versículo 15, ya Marcos está diciendo, crean en el evangelio, el reino de Dios ha llegado sin tanto rodeo, sin tanto cuento, como diría uno. Y ya en el versículo 16, seguidamente, ya Jesús ha comenzado su ministerio y ya está llamando a algunos discípulos. Entonces Marcos registra solamente aspectos clave porque en realidad él quiere su mensaje y nos vamos a dar cuenta, como lo veíamos en la introducción a los evangelios, que cada evangelio tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Y nos preguntamos en algún momento, y creo que el pastor Jacobi lo decía, la curiosidad es por qué 4 evangelios, si aparentemente todos dicen lo mismo. Y la razón es que cada uno de estos autores, ellos tenían un mensaje que dar. Y ellos organizaron su mensaje de tal manera, hicieron su estructura de tal manera que fuera entendible o claro para sus oyentes. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje acerca de Jesús y cuál es la estructura entonces que utiliza Marcos para poder presentar su mensaje? Entonces, lo primero que hay que decir es que Marcos, en su manera rápida, como ya acabamos de decir, de llevarnos de una historia a otra, él no escogió estas historias, digamos, al azar y no las puso como las puso sin son de Tom. Él las puso juntas porque él tenía un propósito. Y la idea era abordar preguntas cruciales, como veíamos al principio, para poder explicar a su audiencia por qué Jesús sí era el Mesías judío que ellos necesitaban, no el que esperaban. Marcos 1:1 nos da inmediatamente esa respuesta. Pero después de eso, ya lo que Marcos va a hacer en su evangelio, en su mensaje, es explicar por qué Jesús es ese Mesías, es ese siervo sufriente del que habla Isaías 53. Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Ya Marcos está diciendo cuál es el mensaje para su audiencia. En Marcos 1:11, nuevamente después del bautismo de Jesús, se afirma nuevamente esto que se dice acerca de Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Pues la manera en cómo empieza entonces Marcos, su evangelio, su escrito, es increíble porque define de una vez quién es Cristo. Y a partir de aquí, como decía hace un momento, él lo que va es a través de responder esa pregunta, a mostrar la estructura y lo hace de una manera muy interesante. Entonces es una estructura muy sencilla la que utiliza Marcos. Y la estructura es la siguiente. En la primera parte, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 26, Marcos va a responder la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y la respuesta es, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la primera, hasta esa primera parte. Solo son 2 partes. Y
vamos a tener en cuenta también en esta estructura el lugar geográfico donde se encontraba Jesús en esos momentos. Entonces, en esta primera parte, Jesús estaba en el área de Galilea, ejerciendo su ministerio. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y la segunda parte, pero antes de pasar inmediatamente a la segunda parte, hay una manera interesante en la que Marcos hace una transición hacia esa segunda parte. Y está, si usted sabe dividir, y está exactamente casi a la mitad del Evangelio, teniendo en cuenta la división por capítulos, ¿no? Que ustedes entienden que eso no estaba en los originales. Pero hay una parte interesante en el capítulo 8 que nosotros podemos llamarle como la bisagra. O yo no sé si usted prefiere, los que son fanáticos del baloncesto, bisagra o pivote, que el pivote es el que se encarga de estar allá dentro del área y distribuir de alguna manera los balones, ¿sí? Porque tiene una panorama, una visión diferente desde allá, porque es alto, es fuerte. Entonces, más o menos esa es la idea de esa parte crucial que podemos llamar la bisagra del Evangelio, la que une las dos partes. Y eso sucede, eso está exactamente entre el capítulo 8, versículos 27 y 30. Y es la transición que hace Marcos para explicar por qué Jesús es el Mesías. ¿Quién es Jesús? Hace esa transición para explicar la clase de Mesías que es Jesús. Entonces la segunda parte va obviamente desde el capítulo 8, versículo 31 hasta el capítulo 16. Es donde él va a explicar qué tipo de Mesías es Jesús y cómo llega a convertirse en ese Mesías esperado. Digamos, la ubicación geográfica en la parte de en medio, que es la bisagra, ya Jesús está haciendo una transición entre los alrededores de Galilea y va camino a Jerusalén. Está haciendo la transición entre Galilea, que es el lugar donde está, ahora está en Galilea, a sus alrededores, en este capítulo 8, y va haciendo su transición. Es decir, en este espacio de bisagra, él empieza su camino a Jerusalén. Entonces, la segunda parte decía, primera, ¿quién es Jesús? Tenemos una transición y la segunda parte es qué tipo de Mesías es Jesús. Entonces, el mensaje, como ya creo que lo hemos ido definiendo, que Marcos nos quiere dar es que Jesús es el rey, pero no cualquier rey. Él es el rey, el siervo que vino a sufrir y a morir por sus enemigos, como lo vimos en el capítulo 10, versículo 45, tal como lo describe Isaías 53. Entonces, la primera parte de quién es Jesús, y Jesús es el Cristo, el Mesías, y en esa área de Galilea tenemos en cuenta que en este tiempo el pueblo de Israel estaba siendo controlado, dominado por el Imperio Romano. Así que la esperanza de un Mesías rey que los liberara de ese yugo, para ellos era anhelada y esperada. Y precisamente este es el concepto que ellos tenían acerca de ese Mesías. Era un rey, era un militar que fuera a armar un ejército. Ese era lo que había en sus mentes y en sus corazones. Y no es algo nuevo, como lo decíamos al principio. En Samuel 28, ustedes saben, perdón, Samuel capítulo 8, primero el libro de Samuel capítulo 8, el pueblo de Israel se reúne con los ancianos, van donde Samuel y le dicen, queremos un rey como las otras naciones. Y el Señor les dice, haz lo que ellos digan. Samuel pensaba, no me quieren a mí como líder. Pero no, el Señor les dice, no es a ti que te están rechazando, es a mí. Entonces, había para ellos ese concepto y era lo que había todavía en sus corazones, en sus mentes, el querer tener ese rey libertador. Este es el concepto que ellos tenían. Entonces, lo que vemos ahora es que Jesús empieza de alguna manera a mostrar a luces que Él es el Mesías. Entonces, la pregunta ¿quién es Jesús? Vemos que Jesús define Él mismo, y en la clase de teología sistemática de los miércoles, la cual les recomiendo que venga, veíamos y entendíamos que el término que utiliza Jesús para referirse a sí mismo es el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Marcos, él lo utiliza algunas 16 veces.
usa el término el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Entonces no creamos simplemente que está siendo humilde, que está siendo educado. Entonces al usar este término, él está tomando todo el manto del concepto que está en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14, que se los voy a leer. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y el 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este es el Hijo del Hombre al que Jesús se está refiriendo hacia él mismo. Una figura divina y una figura de autoridad. Pero no era la figura que el pueblo de Israel tenía en mente. Hasta ese punto sí, una figura divina y figura de autoridad. Entonces, es el Hijo del Hombre, una figura de autoridad, pero a través de esta primera parte, entonces vemos que el ministerio público de Galilea se desarrolla mostrando la autoridad precisamente de Cristo. A través de la demostración de muchos milagros, vemos que tiene poder y autoridad sobre las personas. Vemos que tiene autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios. Tiene la autoridad para perdonar pecados. Tiene autoridad sobre la naturaleza. Tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte. Sobre aquellos que ni siquiera eran pueblo, él también tiene autoridad. Entonces vemos que en esta primera parte del Evangelio, él está definiendo quién es. Él es un rey que tiene autoridad, que es el Hijo del Hombre. Y hace todas esas demostraciones de autoridad. Entonces vemos que los discípulos en toda esta primera parte siempre están aturdidos, siempre están confundidos. En el capítulo 4, versículo 41 dice, dicen ellos, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Entonces, esta es la pregunta que está rondando o que ronda esta primera parte del libro. Entonces, el momento crucial en el que ya se empieza a hacer esa transición de la que él hablaba, esa bisagra, ocurre en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Esa es la transición de cómo Jesús va a definirse como ese Mesías esperado. Y en aquella primera parte vimos que Jesús ya está geográficamente en Galilea. Ya en esta parte vamos a leer algo de esa porción de la Escritura. Ya está en Galilea alrededor y empieza a hacer su transición. Y vamos a entender ahorita por qué es importante esta parte. Empieza a hacer esa transición hacia Jerusalén. Entonces Marcos ilustra esa transición de una manera muy interesante usando la sanidad de un hombre ciego para explicar lo que sucede. Dice Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26, llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando el ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad y lo vio en su casa diciendo, y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Y inmediatamente el capítulo, en los versículos 27 al 30, y es un paralelo que hace Marcos intencionalmente. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces, allá están en Betsaida, acá ya están en Cesarea, esa transición de la que les estoy hablando. Y en el camino preguntaron sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Entonces había una especie de confusión acerca de lo que era Jesús. Y era lo que ilustra la manera borrosa en cómo veía el ciego. Unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí es donde ya el Espíritu Santo revela a Pedro. Tú eres el Cristo, le respondió.
Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Entonces es increíble el paralelismo que hay porque están en la primera están en Bethsaida, como les decía, en la segunda están alrededor de Filipo. La gente piensa algo de Jesús, tiene un concepto que es Juan, que es Elías, que es uno de los profetas. Entonces no tienen como esa visión completa. Luego el hombre ve claramente y al final Pedro también lo entiende claramente, revelado por el Espíritu Santo. Por último, al ciego se les ha advertido, ve y no le cuentes a nadie. Y a los discípulos también, a Pedro les dice, y a sus seguidores que estaban ahí les dice, no le cuenten a nadie. Entonces vemos cómo entonces el mismo Cristo plantea la pregunta a los discípulos, como acabamos de verlo en la confesión de Pedro. Entonces esto marca esa transición hasta ahora. La gente ha visto parcialmente a Cristo de alguna manera como figura del Hijo del Hombre que tiene autoridad para hacer milagros. Entonces, de repente ya empieza a haber más claridad, pero es la claridad que Jesús quiere que tengan acerca de quién es Él en realidad. Entonces, Él empieza ahora a explicar quién es ese Mesías en realidad, el que nosotros en realidad necesitamos. Él está en Galilea, después en Filipo de Cesarea, y de ahí empiezan a ir a Jerusalén. Desde el momento en que ya empieza a haber claridad de quién es Jesús, Jesús comienza su camino hacia Jerusalén para mostrar que él tenía que morir, que él tenía que sufrir, que él tenía que ser entregado y así convertirse en el verdadero rey siervo que el pueblo de Israel necesitaba. Entonces lo que hemos dicho ahora es que ¿quién es Jesús? Y la respuesta ya ustedes la saben, Jesús es el Cristo, el rey siervo. Pero una vez entendida esta respuesta, la segunda mitad del libro tiene una pregunta referente a qué clase de Mesías. Y la respuesta es el rey siervo sufriente. Como dice Jesús más adelante, que ya lo leímos en el 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús es el Hijo del Hombre divino y con autoridad, pero también es el siervo que sufre, el siervo sufriente. Y esa es la segunda mitad del Evangelio de Marcos y es la que vamos a terminar considerando. Ya se hizo esa transición y ahora Jesús va a mostrarles con mucha más claridad el rey siervo que es él. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Es la respuesta que vamos a responder y cómo Jesús llega a convertirse en ese Mesías esperado. Y ya sabemos que en esa transición intencionalmente ya él va camino y de esta manera lo organiza Juan Marcos. Él va camino a Jerusalén, demostrando todo lo que le esperaba a este siervo. Y él empieza a dar esta respuesta, a dar esta claridad a través de enseñanzas muy, muy personales a sus discípulos. Lo vemos entre los capítulos 8, versículo 27 hasta el 10:52. Empieza a hacer enseñanzas privadas, a mostrarles a ellos y a siempre hacerles la misma advertencia. No le digan a nadie. Y todos entendemos que el pueblo de Israel, y había una intención en que Jesús dijera, no le digan a nadie porque ustedes entienden cuál era el concepto de Mesías que ellos estaban esperando o que ellos tenían. Marcos 9:5 nos dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, óiganlo a él. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que aquí hay una situación muy especial. El Señor toma, en el capítulo 9, toma a Juan, a Pedro y a Santiago y se los lleva a un monte y ahí ocurre algo maravilloso y esplendoroso que Jesús se transfigura y aparecen las figuras de Moisés y Elías. Y a la voz de estos personajes
importantes y muy conocidos para estos discípulos del pueblo de Israel, ellos dicen, este es mi hijo amado. Y nuevamente empieza a haber claridad en los discípulos acerca de quién es Jesús. Marcos 10:47, vemos que cuando va Jesús camino a Jerusalén, antes de entrar, sucede algo. Hay un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que empieza a gritar, el versículo 47 del capítulo 10. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. De aquí en adelante, entonces, ya Marcos se apresura, ya en el camino a Jerusalén, y él dedica ya el resto de 6 capítulos prácticamente a la última semana de Jesús. Era muy importante para él en cuanto a definir la clase de Mesías, de rey, siervo, sufriente que era Jesús. Así que Jesús es el Hijo del Hombre con autoridad que vino con una misión. Y es lo que ya está empezando a dar claridad y a definir Cristo a sus discípulos, aunque ellos todavía estaban muy confundidos, muy confundidos. Entonces, por ejemplo, cuando él empieza a anunciar su muerte, capítulo 8, 31 y 38, Jesús comenzó a enseñarles, por eso les digo que de aquí ya él empieza a mostrar más claridad a sus discípulos. Él empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre, aquel que es divino, aquel que tiene autoridad, debía padecer muchas cosas, esto se lo está diciendo a sus discípulos, y ser rechazado por los ancianos, esto no lo había dicho todavía, ya está empezando a hablarle a sus discípulos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y vean lo confundido que ellos estaban todavía, lo expresa Pedro. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, esto marca, digamos, un punto en el mensaje que está Marcos dando a su audiencia. Había confusión en un pueblo, había confusión en los corazones acerca de quién era Jesús, lo expresa Pedro aquí. Pedro también estaba convencido que Jesús, ¿cómo así? Un rey, un Mesías que vino a libertarnos, que vino a liberarnos, ¿cómo así que vas a morir? ¿Cómo así que vas a ser entregado? ¿Cómo así que vas a ser humillado? No. Tú tienes que estar equivocado. Pero el Señor Jesucristo, teniendo claro su propósito, lo reprende. Y en los versículos siguientes, entonces Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, digamos en este mismo contexto, si alguien quiere venir conmigo, por eso es que el Evangelio de Marcos también es importante para nosotros como creyentes entender lo que implica seguir a un rey como Jesús. No es que pensemos que vayamos a ser famosos como lo pensaba Pedro y Juan, ¿cierto? Que tuvieron esa discusión, o Santiago, no recuerdo. ¿Quién era el mayor? Ellos estaban convencidos en ese concepto de el Mesías, digamos, que iba a ser un ejército y los iba a liberar de los romanos. Pero Jesús nuevamente les da claridad. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O quedar a un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando él venga en gloria de su Padre en los santos ángeles. Entonces, a la diferencia de ese rey conquistador que ellos habían estado esperando, Jesús llega a escena y les presenta como el Mesías, les enseña que él debe sufrir, debe de morir, y que si alguien quiere seguirlo, debe estar dispuesto a renunciar y aferrarse a él.
Entonces la enseñanza para sus discípulos con respecto a esto era muy confusa. Entonces a partir de aquí, al menos unas 4 veces, el Señor Jesucristo les expresa que Él, el Mesías, debía sufrir y que esa era su mayor muestra de amor y de servicio para con un pueblo rebelde y pecador. El Hijo del Hombre, que tenía toda la autoridad, que era divino, algún día Él regresaría, y es lo que le acaba de decir a sus discípulos. Él iba a regresar a juzgar. Esto nos habla de que llegará un tiempo en que el Señor muestre su misericordia, de hecho muestra su misericordia a nosotros, pero llegará un momento en que ya Él vendrá a juzgar y juzgará por la manera en cómo lo hemos nosotros eh, entendido y nos hemos dejado transformar por Él. Y eso tiene que ver a través del concepto que nosotros tenemos de Él como Rey Salvador, Rey Siervo, Rey Sufriente. Luego inmediatamente, ¿qué significa entonces para nosotros que Jesús fuera ese siervo sufriente que nos dice que tomemos nuestra cruz, que le sigamos, que dejemos todo? Y obviamente el mensaje de Marcos, que si pensamos mucho en el contexto histórico, ya era prácticamente un contexto de persecución, en la que era muy claro entender que Jesucristo nos llamó a padecer como Él también padeció. Y que algún día, como Él fue glorificado, nosotros seremos glorificados con Él porque fuimos fieles a, Él en fe. El Evangelio entonces termina declarando lo que vimos ya al principio y lo que vimos a la mitad. Entonces, y lo hace a través de una manera sorprendente y curiosa en el capítulo 15, versículo 39. ¿Se acuerdan que había un centurión ahí? Un centurión romano, un enemigo de Cristo, un enemigo del pueblo. Entonces, vemos que ya no había sucedido lo que los discípulos esperaban, lo que el pueblo esperaba, que Él los liberara del imperio romano. Al contrario, los romanos lo habían matado o lo estaban matando. Y viendo el centurión que estaba frente a él, capítulo 15, versículo 39, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Marcos empieza su evangelio diciendo, este es el Hijo de Dios. De ahí empieza a explicarnos quién es ese rey siervo, cómo llegó a convertirse en el rey siervo sufriente que nosotros necesitábamos. Y al final termina también diciendo ya en el capítulo 15, versículo 39. Y hay algo curioso que encontré ya terminando en el Evangelio de Marcos. Y si usted tiene Biblias de esas de comentarios, usted se va a dar cuenta que después del versículo 9 en adelante, el capítulo 16, dice que quizás esa parte fue añadida al Evangelio después. Es una curiosidad. Si usted tiene Biblia, ahí va a encontrar la noticia. Quizás fue añadida después. Y hay muchas razones. Quizás se perdió esa parte, o quizás Marcos no la escribió por alguna razón. Pero nos sirve para pensar en lo siguiente, porque termina de una manera, hasta el versículo 8, el Evangelio de Marcos termina de una manera muy abrumadora. Porque después que el ángel se le presenta a las mujeres, allí en el sepulcro, ellas dicen que se van, dice el versículo 7, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Si hasta ahí terminara el Evangelio de Marcos, uno queda como estaban los discípulos, confundidos. Ya el ángel estaba diciendo que él había resucitado. Pero
Solamente es una curiosidad, pero nos lleva a pensar en lo abrumador que esto debe ser para nosotros cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio de una manera clara. Y lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros después que el mensaje del Evangelio es claro para nosotros. Estas mujeres se asustaron, huyeron, aparentemente no sabemos qué hicieron, pero esto solamente lo estoy utilizando para traer esta reflexión porque no sabemos si en realidad, porque obviamente los demás evangelios corroboran que Jesucristo apareció a sus discípulos. De hecho, aquí en Marcos, en lo que sigue, Jesús aparece a sus discípulos vivos. Después los comisiona. Pero Cristo y el evangelio para nosotros como creyentes, y quizás el evangelio, el mensaje que Marcos quería dar a su audiencia, demanda una respuesta de nosotros. Y obviamente, después de entender que Dios es el que nos da el don para creer, nosotros nos damos cuenta, y lo vemos en parábola de la semilla, por ejemplo, que está aquí en Marcos, que hay algunos que creyeron, que hay algunos que después de estar confundidos, terminaron creyendo. Algunos creyeron, por ejemplo, como el hijo Jairo, el dignatario de la sinagoga, la mujer sirofenicia, creyeron sin ningún reparo. Algunos estaban confundidos, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Pedro, pero algunos también eran semillas malas o se convirtieron en opositores de Cristo, como los fariseos y los saduceos. Entonces hay tres tipos y tres maneras en las que Marcos nos muestra cómo nosotros debemos asimilar lo que es Cristo para nosotros. Y es la gran pregunta. Por eso Marcos se convierte también en una herramienta muy, muy especial y muy poderosa en el evangelismo. Porque demanda que nosotros demos una respuesta al mensaje claro de quién es Jesucristo y de lo que representa para nosotros. El Rey, siervo, sufriente, el Hijo del Hombre, que con poder y autoridad vendrá algún día por aquellos que creyeron y confiaron en Él, que lo reconocieron como su Salvador. Entonces, independientemente de que estemos confundidos, independientemente de que tengamos expectativas equivocadas, como lo tenían el pueblo en esa época, y que tengamos las esperanzas en otras cosas, el libro no nos deja otro camino y el mensaje de Marcos no nos deja otras opciones. Y de alguna manera también terminamos como empezó el Evangelio. Como no hay otro camino, nuestra respuesta debe ser o de arrepentimiento o de rechazo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en el mensaje de Cristo. Y Dios tendrá misericordia y algún día podrás estar con Él, gobernando como ese Hijo del Hombre con autoridad, pero que tampoco nunca dejará de ser ese Cordero que fue inmolado, porque solo a través de ese sacrificio Él nos pudo salvar a nosotros. Hermano, ese es el panorama del Evangelio de Marcos. Espero que de alguna manera nos haya podido quedar claro. Ahora podamos entrar al Evangelio y decir, bueno, esta primera mitad hasta aquí, entiendo que me está hablando de quién es Jesús. Y todavía no está de una manera muy clara. Cuando llegue al capítulo 8, en ese momento especial en el que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, ahí empieza Jesús a hablar más claro y a ser más, digamos, intencional en mostrar qué clase de rey es Él. El Señor les bendiga, mis hermanos. Acompáñenme a orar. Padre, gracias, Señor, por tu santa y poderosa palabra. No nos cansamos, Señor, de reconocer el enorme privilegio de tener en las Escrituras la oportunidad de conocer quién eres tú y lo que representas para nosotros. Gracias por la claridad, Señor, y la manera en cómo nos permites ver el Evangelio y a Cristo en este mensaje del Evangelio de Marcos. Permite que quede grabado en nuestros corazones. Permite que esto sirva para que nos apasionemos y amemos tu palabra y el mensaje que hay en ella. Y por último, Señor, permite que no seamos de los que te rechazan, de los que se oponen, sino de los que creen, de los que confían en ti, de los que esperan en ti.
y que sin importar las circunstancias, sabemos, Señor, que el sufrimiento vendrá porque tú sufriste. Tú fuiste rechazado, pero al final fuiste glorificado por el Padre y aquellos que confían en ti serán glorificados un día estando contigo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.